cuando nos quejamos de los casos de corrupción, que si un gobierno regional no compró tal o cual motobomba, que si el gobierno central mandó unas, que si había en Piura una motobomba, pero ¿sabe por qué no podía usarse? Porque no había aceite. O sea, podemos llegar a entender ese nivel de digamos, cómo se descalabra el Estado peruano, descalabramiento, ¿no? Se descalabra el Estado, se tira el Estado, se destroza, implosiona el Estado, y no estoy exagerando. El otro día, frente a la Municipalidad de Piura, un grupo de manifestantes abrió una pista, literal, abrió la pista. Entonces, el Contralor cumple una función, digamos, de equilibrio, de ponderación y sobre todo de rigor para que entendamos por qué, por ejemplo, el gobierno de Castillo no hizo lo que debió hacer. Y otras tantas cosas que el Contralor ve. Ojalá tengamos el tiempo para ir a las más importantes, así que le doy la bienvenida al Contralor Nelson Chaca. Adelante. Contralor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Jaime. Yo quería describir el Estado en este momento, creo que con mayor acento cuando Castillo ingresa al poder, de un descalabramiento. La palabra no me salía. El Estado se descalabra, el Estado implosiona. Una pregunta general, usted como funcionario de carrera y hoy Contralor, ¿piensa lo mismo? Sí, yo creo que, como lo he manifestado públicamente en otras oportunidades, yo no he visto en toda mi carrera pública en el Estado peruano un nivel de debilitamiento tan grande en las capacidades institucionales del Estado para apoderar y a tener una adecuada provisión de bienes y servicios públicos, como lo que vimos durante el gobierno del expresidente Castillo, ¿no? La velocidad de deterioro ha sido tremendamente grande. Y parte de eso también está relacionado a lo que ha pasado en el norte, ¿no? Lo escucho y pienso, claro, ¿a qué se podría comparar lo que ha hecho Castillo, lo que ha perpetrado Castillo durante sus 17 meses de presidencia? ¿Cómo se puede ejemplificar los destrozos de Castillo en la administración pública? Bueno, podemos pensar, por ejemplo, en la cantidad de dinero que se ha perdido por los temas de corrupción e inconducta funcional en el año 2022. ¿Cuánto? Que superan los 24.000 millones de soles, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Claro. Mucha plata, es mucho Sí, dinero. claro. O sea, estamos hablando de que alrededor de más o menos el 13% de todo lo que se gasta, o sea, 13 soles de cada 100 soles que el presupuesto público gasta, se ha perdido por problemas de corrupción e inconducta funcional. 13 de hecho, de cada 100 soles. Exactamente. Y eso equivale más o menos a 24.000 millones de soles. Para tener una referencia, una carretera central, imagínate la autopista central, ¿no? Que se está construyendo con un convenio de gobierno a gobierno con los franceses, va a costar 12.000. Imagínate cómo sería el proceso, no, de soles. Imagínate cómo sería el proceso de desarrollo peruano con dos carreteras, dos autopistas centrales. Ya, ese es un buen ejemplo. ¿No? Es decir, la corrupción solo en el gobierno de Castillo, mientras Castillo fue jefe del Estado, solo el 2022. Solo el 2022 la pérdida es de 24.000 millones de soles. Así es. La carretera central que anunció Sagasti hace tiempo cuesta 12.000 millones de soles. Más o menos, efectivamente. Otro dato importante es cuánto es la brecha de pobreza monetaria en el Perú. A ver. Más o menos como 12.000. O sea, también podríamos automáticamente dejar de tener pobres y pobres extremos en el Perú en un año. Si lo quisiéramos fuera, en lugar de perder esa plata, la distribuimos con los bonos, por ejemplo, ¿no? ¿A quién crucificamos entonces? Bueno, en realidad, han habido, de acuerdo a los informes de la Contraloría, en el Estado peruano en el año 2022, ¿no? No solamente en el Poder Ejecutivo, porque cuando hablamos del gobierno del presidente Castillo, del exgolpista Castillo, estamos hablando del Poder Ejecutivo, ¿no? Este dato que te estoy mencionando es producto de las auditorías que se han hecho a todas las entidades de los 3 niveles de gobierno. Y se han identificado 8.730 funcionarios públicos con responsabilidades administrativas, civiles y penales,
con todos los informes que ha hecho la Contraloría el año pasado. 730 funcionarios públicos Así en es. toda la administración pública. En toda la administración. Ahora, per se uno no puede concluir en que Castillo robó 21 mil millones, 21.000, ¿no? 24.000. 24.000, o sea, las dos carreteras centrales. Castillo robó 24.000 millones de soles. No, esa no es esa es una frase falsa o engañosa. Pero lo que usted está diciendo es que durante la administración Castillo, 2022, perdidos, echados al agua, 24.000 millones de soles. ¡Qué lisura! ¿Y eso cómo se recupera? Eso no se recupera, Jaime. Y ese es el gran problema, ¿no? La corrupción lo que hace es genera una pérdida de derechos. O sea, los derechos ciudadanos son los que se deterioran porque justamente no pueden realizarse porque los bienes y servicios públicos no se prestan. ¿Y por qué no se prestan? Por problemas de ineficiencia, de corrupción y de inconducta funcional, ¿no? ¿Usted ha detectado en la administración pública un ADN podrido, un ADN corrupto, algo que distinga que la administración pública, la uña es, digamos, algo que se aplica? Sí, de hecho, ¿no? yo diría de que la evidencia muestra que para luchar contra la corrupción de manera efectiva hay que hacer una serie de reformas, ¿no? No solamente la del control gubernamental. Porque ¿qué es lo que pasa? Ya no estamos en nuestro país en una corrupción de casos aislados, sino más bien de casos que se empiezan a relacionar. La corrupción ha penetrado sistémicamente al Estado peruano desde el vértice del poder. Y ahí, por ejemplo, el tema del financiamiento de las campañas electorales resulta de prioridad, de gran prioridad para poder ser transparentes, porque al final, gran parte de los problemas de cómo se devuelven los favores políticos y cómo se devuelven el financiamiento de las campañas es a través, pues, de la adjudicación de las obras, ¿no? Le propongo ir por temas, porque hoy, ante la Comisión de Fiscalización, usted ha hecho un balance de su gestión hasta el momento. No es posible que Piura esté como esté, teniendo en cuenta que se creó hace 6 años la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios haya torcido el origen de su función y se haya dedicado a construir si lo que debía hacer es reconstruir. ¿Eso cómo se sanciona? Bueno, la Contraloría ha efectuado más de 5.800 informes de control sobre el proceso de reconstrucción con cambios y ha identificado 845 funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno con responsabilidades administrativas, civiles y penales. Y por tanto, esos son los funcionarios que tienen que ser sancionados ahora en el año 2023. Claro. Ahora, metiéndonos más en el asunto, ¿cómo es posible, Contralor, que una motobomba no pueda hacer su trabajo con la gente teniendo el agua acá o acá, porque la motobomba no tiene aceite? O sea, Así es, sí. ¿Qué nivel de calamidad es esa? Es que justamente, ¿no? Justamente ahí hay problemas, no solamente de corrupción, Jaime, sino también de una enorme incompetencia por parte de muchos de los gestores públicos a nivel subnacional, porque no conocen ni siquiera las formas como operar en emergencia. Y ese es un problema muy serio. O sea, dada la volatilidad que hay en el recurso humano calificado en el sector público, acuérdate que hemos tenido la mala suerte de que este fenómeno del ciclón Yaku y también la venida del Niño nos agarra con gobiernos regionales y locales que recién se han hecho cargo. Y entonces muchos de los funcionarios no saben lo que tienen que hacer. Pero además están esperando que desde el gobierno nacional se envíen una serie de recursos, cuando ellos tienen los recursos disponibles para poder al menos atender la primera etapa de la emergencia. ¿La Contraloría es capaz de poder pronunciarse respecto a si es mejor que un alcalde pueda reelegirse, si un gobernador regional pueda también reelegirse, un congresista incluso pueda reelegirse? Porque yo creo que se torció el aspecto positivo que tenía que un alcalde, no sé, un congresista, como le decía, un gobernador regional, puedan aprender en la administración pública y tener horas de vuelo, que es lo que se suele llamar cuando se habla de experiencia. ¿Qué podría decir el Contralor? Bueno,
La Contraloría no tiene facultad para pronunciarse sobre eso, pero si tú me preguntas a mí, yo creo firmemente en que es necesario contemplar la posibilidad de una reelección. Precisamente porque en realidad lo que se necesita es gente especializada. Las políticas públicas, tanto a nivel nacional, regional y local, requieren de cierta estabilidad y continuidad. De hecho, ese es uno de los principales problemas que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Para redondear el tema de Piura hay dos cosas. Primero, son, si mal no recuerdo o si no me equivoco, 845 funcionarios de la Administración para la Reconstrucción con Cambios que están acusados de corrupción. Sí, no solo de corrupción. No solo de corrupción. 845 con responsabilidades administrativas, civiles y penales. ¿Cuántos funcionarios penales? En total tiene la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? Lo que pasa es que ahí hay que entender lo siguiente, Fer. A ver. La reconstrucción con cambios, la autoridad a la reconstrucción con cambios cuando se crea durante el 2017 como una autoridad coordinadora y financiadora. No ejecutaba nada, todo lo transfería a los gobiernos regionales y locales y a los entidades del gobierno nacional. No, eso cambió en el año 2020 y es por eso que cuando hablamos de la reconstrucción con cambios hay que hacer una separación. Hay que ver lo que ha venido ejecutando la autoridad a través del convenio de gobierno a gobierno, ¿no?, respecto del resto que se ha ejecutado con los gobiernos regionales, locales y también con los ministerios, ¿no? O sea, estos 845 funcionarios públicos corresponden a lo primero que mencionaba. No hemos todavía iniciado los procesos de investigación en el caso de los convenios de gobierno a gobierno, porque las obras están en ejecución y estamos con control concurrente en la realización de esas obras, ¿no? Es decir, sí está la Contraloría participando en el proceso de la obra, porque otra cosa que se reclama es que la Contraloría salte después. Y en vez de prevenir, empezar desde el comienzo, desde que se hace el expediente. Eso ya se está haciendo, porque, efectivamente, claro, no es pues llorar sobre la leche derramada, sino la función de la Contraloría no tendría sentido. Claro, la idea es que la función de la Contraloría, más que llorar sobre la leche derramada, como tú dices, es en realidad evitar que la leche se derrame, ¿no? Exacto. Y entonces para eso se creó el control concurrente y en noviembre del 2021 se extendió a nivel nacional. Y es por eso que recién ahora en el 2022 y ahora en el 2023 se está haciendo este acompañamiento de principio a fin a los proyectos nuevos, ¿no? Ahora, se está planteando desde Presidencia la Autoridad Nacional de la Infraestructura. Sí. ¿No cree que se duplican funciones? ¿Está de acuerdo usted en que se cree más burocracia? No, yo no estoy de acuerdo en que se cree más burocracia, ya tenemos bastante, ¿no? Pero además yo tengo una percepción diferente. Yo creo que una autoridad como la que se está planteando no va a tener todas las prerrogativas y las capacidades para poder resolver los problemas de la gran infraestructura y de la mediana infraestructura. Yo más bien prefiero que sobre la base del Ministerio de Vivienda se cree un nuevo Ministerio de Obras Públicas como antes existió o como existen en los países desarrollados y que absorba las capacidades de una serie de programas y de ministerios que actualmente existen. O sea, ¿qué hace el ministerio o la ministra de Salud, como conversábamos con la ministra, preocupada de construir hospitales? Si su negocio en realidad es regular la política de salud y preocuparse de que los peruanos tengan estén vacunados, tengan servicios, ahora tengan la píldora el día siguiente, etcétera, etcétera. Pero ¿no? entonces, igual, ¿qué hace el ministro de Educación preocupado de construir escuelas? Es mejor tener un organismo especializado que construya todo eso, es decir, que absorba las competencias y así no solamente no se duplica la burocracia, sino que se pone más eficiente, ¿no? Me ha hecho usted recordar a Odría, por ejemplo, ¿no? Odría tenía el Ministerio de Obras Públicas y yo no sé si es coincidencia. A ver, se le puede criticar políticamente todo a Odría, ¿no? Un general de derechas, un dictador, luego, en fin, lo que sea. Mi abuela admiraba mucho a Odría, me hablaba mucho, entonces me decía, ¿quién crees que ha hecho el Estado Nacional? ¿Quién crees que ha hecho el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo? Sí, pues, es verdad, el Hospital Rebagliati, donde yo nací, lo hizo Odría. Entonces, ¿el Ministerio de Obras Públicas es una propuesta formal de la Contraloría? Sí, más que una propuesta formal, porque nosotros una propuesta formal tendría que enviemos un proyecto de ley, cosa que no tenemos competencia para hacer, pero ¿No digamos... tienen iniciativa legislativa? Sí, pero para los temas de control, ¿no? Ya. Pero sí lo hemos manifestado públicamente, creemos y nos ha llegado el proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo, les vamos a hacer algunos comentarios en la línea que describo, porque creemos que
La economía política que está detrás de la realización de las grandes obras y de las medianas obras es muy compleja, Jaime. Por lo tanto, se necesitan tomar una serie de decisiones y que tenga una serie de competencias, pero que una agencia no lo puede tener. Imagínate tú, las grandes decisiones se toman en el Consejo de Ministros, ¿no? Sí. Entonces, en el Consejo de Ministros, el jefe de una agencia no participa. Pero Ministerio de Obras Públicas, ¿cuántos ministerios desaparecen? Bueno, O más que desaparecen no, ministerios, desaparecen funciones y se les exactamente. da a obras públicas. Absorbemos, o sea, la idea que hemos propuesto es que absorba una serie de programas y que toda la infraestructura se centralice su construcción de la mediana y sobre todo la gran infraestructura, de tal manera de que puedas tener un cuerpo especializado de funcionarios altamente calificados, bien remunerados y que concentren la capacidad operacional del Estado para hacer las grandes obras a nivel nacional. Eso permitiría además que desde la perspectiva del control es mucho más fácil, como te podrás imaginar, mucho más eficiente controlar un solo punto, una sola entidad, que controlar 26 gobiernos regionales, 126 provinciales, etcétera, etcétera. O sea, la iniciativa de la presidenta es más una buena intención. Bueno, me parece de que es una iniciativa que recoge un elemento central de la propuesta, que es la centralización, ¿no? Pero no es la solución para usted. No, para mí no es la solución. ¿Usted fiscaliza al gobierno de Dina Boluarte? Sí, por supuesto. ¿Y cómo va Por supuesto. De hecho, estamos en pleno proceso de la realización de un megaoperativo, ¿no? Que empezó ahora, se ha lanzado en el mes de febrero, ¿no? Donde estamos interviniendo con una operación de más de 1.500 auditores, todas las entidades del gobierno nacional, entre ellas las del Poder Ejecutivo, y entonces ahí se están viendo casos relacionados a todos los gobiernos anteriores, incluyendo a este. Así que de eso puedes estar seguro, que la Contraloría está haciendo su función, ¿no? Claro. Ahora, la presidenta, que digamos, tiene legalmente el mandato hasta el 2026, convulsión política en el medio, hablaba de, en fin, que ella debía adelantar elecciones, pero lo que también preocupa es cuánto se va gastando del presupuesto, que ese es un problema que lleva décadas, sino que es parte de nuestra historia incluso. No saber gastar y devolver dinero, y que los pliegos del Poder Ejecutivo, por ejemplo, no gasten y retorne todo, que es, digamos, lo primero, ¿no? ¿Puede hacer usted un balance de si, sector por sector, si fuera posible, o los más saltantes en todo caso, de si están o no? Yo diría, a ver, los problemas de la ejecución presupuestaria, ¿no? Se reflejan esencialmente, no en el pago de planillas o en el pago de pensiones, sino esencialmente en la construcción de las obras. Y el año pasado dejamos como Estado de gastar 18.000 millones de soles. Fíjate, otra vez, ahora el año pasado, 18.000 primero fue de soles. todo el 2022, la corrupción nos costó 24.000 millones de soles. ¿Ahora qué más? Ya, 18.000 dejamos de gastar. O sea, porque existiendo la plata. Exactamente. Y no es que no hay plata, no es que no hay plata, hay plata. El problema del Perú, Jaime, hace tiempo no es que exista la plata. Bueno, nunca va a existir tanta plata como uno quisiera. Escucha, la marcha pues, ¿no? otra cosa. Pero no hay plata, no hay... No es cierto. Hay un problema de capacidad de gestión. Los alcaldes se quejan, no tienen para motobombas, les tienen que llevar de Lima. No. Lo que pasa es que no es así. El problema no es de plata. Gracias a Dios, la economía peruana y las finanzas públicas son lo suficientemente sólidas y tenemos plata. Pese a todo, tenemos plata. Claro. El asunto es cómo traducimos esa ejecución de gasto en la prestación de bienes y servicios y esa capacidad de ejecución. El año pasado se dejaron de gastar 18.000 millones de soles. Y ojo, este es un dato interesante que lo tienes que tener presente. Para robar en el Estado, por decirlo de alguna manera coloquial, tienes que ejecutar. Entonces, el primer gran problema del Estado es no tenemos la capacidad para gastar lo que tenemos disponible. Y el segundo problema es eso que tenemos que gastamos, que no es del todo, ¿no? Nunca hemos gastado más del 70% del presupuesto en inversiones a nivel del Estado. De eso que gastamos, casi 13% lo perdemos. En el caso de las obras, ese 13% es 16%. ¿Y eso, ¿no? ¿Qué pasa para, digamos, describirlo así sencillamente al público? Lo que está pasando... Esa plata regresa al... No, la plata que no se ejecuta, ¿no? Efectivamente, regresa a los fondos, a las arcas fiscales, porque no se ejecuta. Una parte de ella se ejecuta al siguiente año, pero ya pierdes la oportunidad. Pero además...
En ambos casos hay un deterioro en la prestación de los bienes y servicios públicos y por tanto una afectación real de los derechos ciudadanos. ¿Qué quiere decir con deterioro? ¿Por qué? Porque el deterioro de la prestación de los bienes y servicios públicos, si tú no gastas la plata que tienes programada para gastar, Ya. ¿cómo vas a hacer las obras? Claro. ¿Cómo vas a comprar los bienes y servicios? ¿Cómo vas a tener la motobomba lista para poder operar? Hay municipios ¿no? que... ¿Cuántos municipios, así grosso modo, no saben qué hacer con la plata? Bueno, yo diría de que 1800 distritos. Sí, hay 1.694 distritos y 196 provincias, ¿no? Y yo diría que, digamos, más o menos la mitad de ellos tienen severos problemas de capacidades de gestión. La mitad de los sí, municipios sí. provinciales y Sí, distritales. por supuesto, ¿no? Pero O sea, además, no saben qué hacer con la plata. no, porque tienen muchas complicaciones, porque hay que también ser conscientes de que la normatividad para la operación estatal es tremendamente compleja, muy profusa, muy desordenada, y obviamente si los funcionarios públicos no están capacitados, entonces muchas veces no quieren actuar tampoco, porque es natural, uno tiene miedo a lo que no conoce. Y entonces, o miedo a la cárcel. ¿no? O miedo a, efectivamente, a que hagan cosas mal y, efectivamente, luego los órganos que sancionan en todo el ecosistema de control, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, pues tienen que hacer su trabajo, ¿no? Claro. Ahora, también se resiente de su actitud o su rol, mejor dicho rol, que usted hace más largas las cosas, ¿no? Usted muy pesado después, ¿no? Entonces no deja avanzar. Yo he escuchado muchos municipios, ministerios, no siempre el comentario es, sí, pues no, es que hay que hacer el control. Es como que, ¿no? Cuesta. ¿El peruano es corrupto? En general, yo diría que no. Pero... ¿no? Pero, obviamente, hay muchos funcionarios y hay muchas personas que son corruptas. O sea, ¿nos salvamos como sociedad todavía? Yo creo que sí. Ah. Yo creo que sí. O sea, hay miles de funcionarios públicos corruptos. Decenas de miles de 8.000 dijo usted funcionarios, hace un claro, rato, por eso. el año Decenas de miles de funcionarios públicos, ¿no? Incapaces, indolentes, ineficientes, ¿no? Que no deben, ni los primeros ni los segundos deberían trabajar en el Estado. ¿Por qué trabajan ¿no? en el Estado entonces? Porque justamente los procesos de sanción... ¿Dónde está el control? ¿no? A ver, Es me que- pongo así como el señor que está en el kiosco. ¿Dónde está el control, Contralor? Claro, pero por ejemplo, el control se ha hecho, Jaime. Imagínate en este caso de los 845 funcionarios que han sido identificados con responsabilidades. 845 ¿no? funcionarios En el tema de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. No, Eso... no en la autoridad, no en la autoridad. Dígame. ¿Por qué? Porque en la autoridad ya. ¿no? es lo Eso que- de la autoridad, sale el gobiernos dinero, así es, gobiernos regionales, regionales, municipales. locales, y también de entidades del gobierno nacional que han ejecutado recursos. O sea, de la los tres reconstrucción, niveles. en los tres niveles de gobierno. 845 Cinco. funcionarios. Solo en el el tema de la En reconstrucción. el Poder Ejecutivo, ¿cuántos? Me imagino que alrededor de unos 80 más o menos, ¿no? ¿En qué gobierno? ¿No? Está contemplado desde el año 2017, ¿no? Con O sea, Kuczynski. estamos hablando de empezando con Kuczynski, pero efectivamente... Pero cambia con Vizcarra. Con Vizcarra, efectivamente. Ya. ¿Y a partir de Vizcarra la cosa se malea o qué? No, a partir del cambio que se hace con la autoridad de la reconstrucción con cambios, que entra a tallar el modelo de convenio de gobierno a gobierno, la cosa mejora. El gran problema ha sido que el Estado en su conjunto priorizó la reposición de los activos y no la prevención. Y esa es la razón por la que ahorita todas las obras en el norte que deberían evitar o prever que el río se inunde y que pase lo que ha pasado, y eso hay que tener presente, que todo lo que hemos visto a través de la televisión y yo que he estado presente ahí, el río Tumbes no se ha desbordado, el río Piura tampoco, el río La Leche tampoco. O sea, imagínate lo que va a pasar con el fenómeno del Niño, que Dios no quiera que venga pronto. ¿Hay plata para ¿no? cubrir el fenómeno del niño? Sí, yo creo que entiendo de que hay ¿Cuánto debe costarnos recursos. el fenómeno del niño? No, ¿Tiene una idea? no tengo una idea, pero ahorita todavía hay recursos. Hay plata. Sí, no, el año pasado dejamos de Bueno, gastar. claro, 18.000. regresa, se revierte ¿No? al fisco. Claro. No todo, pero yo creo que sí hay recursos para poder. Lo que no tenemos es tiempo. Y por lo tanto, lo que se necesita es identificar cuáles son las obras prioritarias que se tienen que hacer. Es que justamente, ¿no? Es lento porque en el caso de la prevención no tenemos una Muchos cultura pasos, de prevención. No hay prevención, cero. Porque la Así gente es. vive en las quebradas y ya Así todo es, eso lo así es, sabemos. así es. Pero en términos de gestión, cuando empezaron los desbordes, era la gente sacando el agua, era la gente poniendo los costales de arena, no presencia del Estado. El municipio venía, el alcalde decía, hola, ¿cómo van? Bien, ya venimos, chao. En Chaclacayo pasó eso. Es decir,
La gente es la que sostiene este país, lo repito a cada rato. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, claro. ¿Por qué la gente se organiza y ellos mismos tratan de resolver los problemas que el Estado debería resolver? Porque tienes un Estado absolutamente incapaz de poder operar con celeridad. Y eso no tiene que ver con el control, eso tiene que ver con la capacidad de resolución que tienen los funcionarios públicos y con las reglas. El Estado, Jaime, ya tenemos reglas que, como tú bien dices, son absolutamente ineficientes en la normalidad. En condiciones de emergencia colapsa el Estado y la operación estatal. Y entonces, justamente por eso, de hecho, me permito comentarte, le hemos enviado una carta a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Y también una carta al primer ministro, ¿no? Otárola, indicándole la necesidad, por un lado, de que se necesita crear un nuevo modelo de operación estatal, ya no para el tema del Yaku, que eso ya va a pasar, sino de cara al fenómeno del niño, ¿no? El niño es el problema. Ese es el gran problema. Y tenemos 9 meses como sociedad y como Estado para trabajar en conjunto, para poder, como un solo equipo, resolver y mitigar los efectos de todo eso. Le está diciendo a la presidenta, trabajemos juntos como Estado. Sí, y para eso y el control Consejo concurrente, de Estado, ¿no? El control concurrente se está desplegando, es uno de los elementos, pero lo que se necesita también es crear una serie de nuevas normas que permitan mayor flexibilidad. Ya me voy, ya viene un instante Wilber Medina, abogado de la Universidad de las Peruanas, pero no quiero terminar, Contralor, sin preguntarle esto. El gobierno de Castillo creo que ha sido una pesadilla, creo que ha sido uno de los gobiernos más nefastos de la historia reciente del Perú, quizá para un sector de la gente con muy buenas intenciones, pero finalmente no concretó nada. Y si vamos a las anotaciones fiscales, que son más de 190, pues tenemos indicios muy graves, muy pesados, muy densos de corrupción. Pero otra cosa que se reclamaba a Castillo era su ineficiencia. La ineficiencia que además contagió, él regó, llenó de gente la administración pública. En términos de eficiencia el Estado ha mejorado, porque la gente dice, se fue Castillo, entonces ahora todo está mucho mejor. No ha mejorado, sigue igual. No, yo creo que ha empezado a mejorar, pero hay que ser conscientes, Jaime, de que la destrucción de las capacidades institucionales es una cosa que se hace rápidamente. Y eso es lo que pasó en el gobierno del presidente Castillo. Recomponer eso es tremendamente más complejo. ¿Cuánto tiempo nos toma? ¿No? Seguramente el doble de tiempo. O sea, 17 meses por 2. Claro. 34 Para meses. que se pueda recomponer por completo. El Contralor General de la República, Nelson Schack, con nosotros. Gracias, Contralor. Gracias. Ha sido realmente un gusto poder tenerlo aquí y hacer, un balance de lo que hace la Contraloría, que puede ser pesada para algunos porque el control es importante, porque tenga usted en cuenta que son fondos públicos los que se festinan y se dirigen, ¿no?, según sea el caso, a determinada obra o a determinados bolsillos. Entonces, para eso está la Contraloría también, y la Fiscalía para marcar delitos.